El planeta Carin hacía mucho que había perdido toda esperanza. Sus cielos, antes brillantes con 2 lunas gemelas, ahora estaban calcinados por tormentas de ceniza y el zumbido constante de los esclavistas orbitales que sobrevolaban como buitres. Durante décadas, su gente no había sido más que una propiedad, golpeada, marcada y destrozada. El imperio Eldari había aplastado cada levantamiento, cada susurro de rebelión, con fuego y silencio. El último mensaje de auxilio enviado al vacío fue hace casi 40 años. Todos creían que había desaparecido en la oscuridad, como todo lo que los Eldari tocaban. Darren había nacido entre cadenas. Nunca había visto las estrellas sin barrotes entre él y el cielo. Su padre, que fue un científico, murió trabajando en las minas. A su madre, una sanadora, se la llevó un supervisor tras negarse a dejar morir a un niño sin atender. Darren no tenía familia, ni libertad, ni le quedaba fe. Lo único que tenía era rabia, un odio profundo y latente que lo mantenía en movimiento, que le impedía romperse como los demás. Pasaba sus días acarreando metal a través de los campos de ácido y sus noches en un refugio oxidado bajo las ruinas de una antigua estación de retransmisión terrana, la que supuestamente intentó contactar con la Tierra. Los ancianos decían que era un mito. La Tierra los había olvidado, los había abandonado. Darren también lo creía, o se decía a sí mismo que lo hacía, hasta que el cielo cambió. Sucedió en una noche como cualquier otra. Vientos gélidos y cortantes cargados de humo, el hedor del miedo flotando en el aire. Darren estaba acurrucado en el suelo después de un turno que casi lo mata. Le temblaban los brazos, tenía los pulmones en carne viva. Entonces llegó el sonido, un gruñido sordo y retumbante que no era un trueno. Venía de arriba, profundo y complejo, como el rugido de una bestia que hubiera dormido demasiado tiempo. Otros también lo oyeron. Salieron a tropezones de sus chozas, con los ojos muy abiertos y la boca desencajada. Incluso los supervisores parecían confundidos. Luego vino la luz. Una onda desgarradora en el cielo negro, azul y abrasadora. No parpadeó. No destelló. Cortó la oscuridad como una herida en los cielos. Una nave. No, una flota. No eran Eldari. Aquellas naves eran negras y de bordes afilados, marcadas por la guerra, y se movían como depredadores. No llegaron con estandartes ni discursos. Llegaron con las armas al rojo vivo. La primera ráfaga alcanzó el complejo esclavista cerca de la cresta este. Darren observó en un silencio atónito cómo las torres se convertían en fuego, como los supervisores gritaban por radios que dejaban de funcionar a media palabra. Las baterías antiaéreas dispararon, pero las naves danzaron entre los proyectiles como si se estuvieran riendo. Y entonces, algo imposible. Una voz crepitó a través de las ruinas de la vieja estación de retransmisión terrana. Distorsionada, dañada, pero innegablemente humana. Aquí el comando de la Tierra. Todos los civiles nacidos en Carin están bajo nuestra protección. Permanezcan a la espera para la extracción y la represalia. Ya no están solos. Darren cayó de rodillas, su cuerpo temblando, no por el agotamiento, sino por algo que no había sentido en años. Esperanza. No lloró. Todavía no. No había tiempo. Las sirenas aullaban. Los guardias entraron en pánico. Algunos prisioneros intentaron correr. Otros se escondieron. Darren se puso en pie. No sabía lo que estaba a punto de hacer. Solo sabía una cosa. No iba a morir como un esclavo. Ya no. Agarró una tubería rota del suelo. Otros empezaron a moverse también. Un hombre cogió una pala oxidada. Una mujer arrancó una cadena de la pared y se la enrolló en los puños. El miedo que los había mantenido en silencio todos esos años se resquebrajó, igual que el cielo. Y de esa grieta, algo se había liberado. No solo naves, no solo soldados, sino la humanidad. El aire estaba impregnado del hedor a metal quemado y sangre. Las piernas de Darren se movían por instinto, no por dirección. Corrió a través de las asfixiantes nubes de polvo mientras el complejo de esclavos estallaba en caos. Los soldados Eldari ladraban órdenes en su lenguaje agudo y frío. Los disparos resonaban desde los muros. Los drones surcaban el cielo, escaneando,
fijando objetivos, disparando a ciegas en el humo, pero ya era demasiado tarde. El orden era ahora un fantasma. Se agachó detrás de una pila de paneles de aleación recuperados mientras un dron pasaba por encima, su haz de sensor cortando la ceniza como una cuchilla. Le falló por centímetros. Otra explosión sacudió el suelo mientras los cazas de la Tierra ametrallaban el complejo de nuevo. Fuego lloviendo como si viniera del infierno. El cielo ya no era el cielo. Era la guerra. Detrás de él, una chica gritó. Se dio la vuelta. Una joven, de quizás 17 años, estaba atrapada bajo un andamio derrumbado, con la pierna inmovilizada por una viga. Un dron supervisor se acercaba, extendiendo sus garras. Darren no lo pensó. Cargó contra él desde un lado, con la tubería en alto. El primer golpe rebotó en el caparazón del dron con un fuerte clangor. Se giró hacia él, su cortador láser cobrando vida, pero Darren ya estaba en movimiento. Se agachó, rodó bajo su barrido y clavó la tubería en la articulación bajo su óptica izquierda. El dron echó chispas, chilló y giró en un torbellino mortal antes de estrellarse en el suelo junto a la chica. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Tú eres. No hables, gruñó él, agarrando la viga. Empuja conmigo, ahora. Hicieron fuerza. Los músculos gritaron. Las espaldas se arquearon. El metal cedió lo suficiente para que ella pudiera liberarse, mordiéndose un sollozo. Tenía la pierna destrozada, pero estaba viva. Darren arrancó una tira de su camisa y se la ató con fuerza alrededor del muslo. Ve a los viejos tanques de combustible. Escóndete dentro. Si los soldados humanos te encuentran primero, estarás a salvo. Si no, hizo una pausa. Lucha. Ella asintió, con lágrimas surcando su rostro. ¿Y tú? Yo no me voy a esconder. Se levantó y se giró hacia la torre central, el puesto de mando de los supervisores. Si iba a morir, quería que valiera la pena. Pero ya no estaba solo. A su alrededor, otros se estaban levantando. Una docena, luego 2 docenas. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, no importaba. Esclavos que una vez fueron sombras ahora se erguían con sangre en las manos e ira en sus corazones. Algunos llevaban herramientas, otros cuchillas improvisadas. Un anciano arrastraba un poste de valla roto como si fuera un estandarte de guerra. Siguieron a Darren. Por primera vez en su vida, estaba liderando algo. La marcha hacia la torre no fue rápida. Las fuerzas Eldari todavía estaban atrincheradas y sus rifles seguían cegando hombres como si fueran trigo. Pero no estaban preparados para esto. Esclavos negándose a correr, negándose a arrodillarse. Por cada uno de los de Darren que caía, 2 más avanzaban, lanzando gritos de guerra que nadie había oído en décadas. Y entonces los humanos aterrizaron. 3 naves de desembarco, elegantes y negras, atravesaron el cielo como meteoritos. Tocaron tierra fuera del complejo. Sus compuertas se abrieron de golpe incluso antes de que el polvo se asentara. Los soldados que emergieron no se parecían a los guerreros pulcros y perfectos que los Eldari habían exhibido en su propaganda. Estos hombres eran toscos, llenos de cicatrices, con armaduras de exoesqueletos gris mate, cada uno portando armas que parecían más viejas que el propio imperio. Pero había un fuego detrás de sus visores. Se movían con una precisión brutal, aniquilando escuadrones enemigos en segundos. Uno de ellos vio a Darren y asintió una vez, reconociéndolo no como una víctima, sino como un camarada. Los humanos se dividieron en 2 escuadrones. Uno avanzó hacia los barracones, eliminando a los francotiradores Eldari. El otro flanqueó la torre central, usando ráfagas de granadas y minas de choque para dispersar a los defensores. Darren no se detuvo. Golpeó la puerta de la torre con un rifle robado en la mano, flanqueado por 2 chicos adolescentes y un hombre mayor que cojeaba y no tenía más que una pala afilada. Dentro, el capitán supervisor, un imponente Eldari con armadura de obsidiana, esperaba con una porra de electrochoque y 3 guardias. Animales inmundos, siseó el supervisor. La tierra no os salvará. Sois insectos. Darren no respondió. Levantó el rifle y disparó. El tiro alcanzó al guardia en plena garganta,
derribándolo al instante. La habitación estalló. Uno de los adolescentes fue abatido antes de que pudiera siquiera blandir su arma. El otro placó a un guardia, gritando y apuñalando salvajemente. Darren cruzó su mirada con la del capitán. Chocaron en medio de la habitación, porra contra tubería. El Eldari era más fuerte, más rápido, entrenado para matar. Rompió la tubería de Darren en dos y le golpeó en el estómago con la culata de su arma, enviándolo al suelo. ¿Crees que esto cambia algo?, gruñó el supervisor, de pie sobre él. Somos los dueños de esta galaxia. No sois nada. Darren escupió sangre. Entonces, ¿por qué está sangrando? El capitán miró hacia abajo. Demasiado tarde. La pala del anciano se había clavado en su costado, deslizándose entre las placas de la armadura. Gritó y se giró, golpeando al anciano con el dorso de la mano y lanzándolo al otro lado de la habitación. Pero la distracción fue suficiente. Darren se levantó de un salto con la mitad rota de su tubería y la clavó en la garganta del supervisor. El alienígena gorgoteó, cayó y se retorció una vez antes de quedar inmóvil. El silencio que siguió fue atronador. Afuera, los vítores resonaban por todo el complejo. Más naves de la Tierra estaban aterrizando. Más fuegos ardían. La red de mando Eldari se estaba colapsando, sus señales cortadas, su apoyo aéreo desaparecido. Los humanos avanzaban ahora por los campamentos exteriores, sus armas destrozando las barricadas de los esclavos, pero solo para llegar a ellos, no para hacerles daño. La gente de Carin ya no eran prisioneros. Eran supervivientes. Un soldado se acercó a Darren, con la armadura arañada y el rifle colgado despreocupadamente sobre su hombro. Su voz era profunda, firme, y transmitía esa calma que solo los asesinos poseen. ¿Tú eres el que empezó este lío? Darren se limpió la sangre de la boca. Supongo que sí. El soldado le ofreció una mano. Me llamo Briggs. División de Recuperación de la Tierra. Estamos aquí para hacer borrón y cuenta nueva. Darren no aceptó la mano. Miró a su alrededor, los escombros, los cuerpos, el humo. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué, después de tanto tiempo? Briggs no se inmutó. Porque alguien por fin oyó vuestra señal y a algunas personas en la Tierra todavía les importa. Darren lo miró fijamente durante un largo rato. Luego tomó la mano, no como un esclavo, no como una víctima, como un hombre. Salieron juntos de la torre, pasando junto a los heridos, los muertos y los que se levantaban. Los humanos estaban repartiendo suministros, comida de verdad, kits médicos, agua. La gente de Carin los miraba como si fueran fantasmas. Una mujer se acercó a Darren. Llevaba un bebé en brazos y tenía sangre en la cara, pero su voz era tranquila. Mi hijo quiere saber cómo deberíamos llamarte ahora, dijo. Darren parpadeó. ¿Qué? Tú lideraste la carga. Nos diste un futuro. Él quiere saber cómo llamar al hombre que rompió el cielo. No supo qué decir. Pero detrás de él, alguien lo murmuró. Luego otro. El rompedor. La palabra se extendió. Darren el rompedor. No se sentía como un héroe. Se sentía cansado, dolorido y apenas vivo. Pero por primera vez en su vida, no se sentía pequeño. Ya no. Los fuegos no habían dejado de arder. Pasaron los días, pero el humo seguía enroscándose en el aire como el fantasma de cada grito que Carin se había tragado. Lo que quedaba del complejo de esclavos se había convertido en una zona de triaje. Tiendas improvisadas, hileras de camillas, el zumbido constante de los escáneres médicos. Así era la liberación. Darren no dormía. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la chica atrapada bajo la viga. Al chico abatido antes de que su cuchilla alcanzara al guardia. El rostro moribundo del capitán, con la sangre burbujeando a través de sus agallas alienígenas. Todo eso vivía ahora dentro de su cráneo, y el silencio solo hacía que los recuerdos fueran más ruidosos. Los soldados de la Tierra habían establecido puestos de mando en los bordes de las ruinas, con cañones perimetrales zumbando silenciosamente detrás de barreras invisibles. La mayoría de ellos no hablaba mucho. Se mantenían apartados, con los ojos siempre alerta, los dedos nunca lejos de los gatillos.
Darren entendía esa mirada. No estaban allí para consolar. Estaban allí para terminar lo que se había empezado. Briggs lo encontró sentado en una columna derrumbada, observando las naves de transporte subir y bajar en el horizonte ahogado por la ceniza. ¿No estás celebrando?, preguntó el soldado, agachándose a su lado. ¿Celebrar qué?, murmuró Darren. Que todavía respiramos. Briggs no discutió. Respirar es un comienzo. Darren lo miró. ¿Alguna vez has sido esclavo? Briggs negó con la cabeza. Entonces no hables como si lo entendieras. Briggs no se inmutó. Tienes razón. No lo entiendo. Pero he visto a gente perderlo todo. Vi a toda mi unidad quemarse viva en Darus. Sostuve a mi hermano mientras se desangraba en una trinchera en series. ¿Crees que vine aquí por la gloria? Vine porque yo tampoco podía dormir. Darren se giró. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Briggs se levantó. Ahora reconstruimos. Estabilizamos. Y, finalmente, le metemos una bala en el cráneo a cada último comandante Eldari que siga en pie. Darren miró a los supervivientes medio muertos, las estructuras rotas, los refugios que apenas se mantenían en pie. ¿Reconstruir qué? ¿Ves una civilización aquí? No tenemos comida, ni agua limpia, ni hogares. Ni siquiera tenemos nombres. Briggs. La mayoría de nosotros nacimos en jaulas. Briggs exhaló por la nariz. Os daremos las herramientas. El resto depende de vosotros. Eso enfureció a Darren más de lo que debería. Ah, qué bueno. Aparecéis después de décadas, hacéis llover el infierno sobre nuestros captores y luego simplemente nos dejáis el desastre en las manos. Briggs se acercó, bajando la voz. ¿Quieres que lo arreglemos todo por ti? ¿Que sequemos tus lágrimas, te construyamos casas y te llevemos de la mano a través del duelo? No somos dioses, rompedor. Somos soldados. Matamos. Aseguramos. Y seguimos adelante. Darren se puso de pie, con los puños apretados. Entonces, ¿para qué demonios luchamos? Briggs lo miró fijamente. Por una oportunidad, no una garantía. Querías que el cielo se abriera. Lo hizo. Ahora, lo que hagas con la luz que se filtra es tu problema. Eso le golpeó como un puñetazo. Darren no respondió. No podía, porque el cabrón tenía razón. Cuando Briggs se fue, Darren deambuló. Pasó junto a niños acurrucados alrededor de calentadores improvisados. Hombres con las manos destrozadas tratando de cargar leña. Mujeres enterrando a sus seres queridos en tumbas poco profundas y sin nombre. Sin lamentos, sin oraciones, solo silencio. La libertad no era ruidosa. Estaba vacía. Se dirigió a la vieja torre de señales, aquella por donde la voz de la tierra se había abierto paso por primera vez a través de la estática. Dentro, algunos antiguos esclavos habían empezado a reutilizarla como un centro de comunicaciones. Uno de ellos, un joven técnico llamado Clem, levantó la vista cuando Darren entró. Rompedor, dijo Clem. Todos lo llamaban así ahora. Se sentía pesado. Inmerecido. Clem, respondió Darren. ¿Cómo está el relé? Funciona lo suficiente, dijo, limpiándose el sudor de la frente. El comando de la Tierra está monitoreando el canal ahora. Enviarán otro cargamento de suministros la próxima semana. Darren miró la consola oxidada. ¿Alguna noticia del resto del planeta? Clem vaciló. ¿Seguro que quieres oírlo? Darren asintió. Otros 3 complejos fueron atacados durante la ola de liberación. 2 están asegurados. Uno ya había sido eliminado cuando la flota llegó. Masacraron a todos. Darren cerró los ojos. La rabia creció, pero no tenía a dónde ir. ¿Y los Eldari? Se han retirado por ahora. La inteligencia dice que se están reagrupando fuera del planeta, lamiéndose las heridas, pero volverán. ¿Sabes eso, verdad? Darren asintió lentamente. Sí, lo sé. Salió de la torre con 1000 pensamientos royéndole la espalda. No sabía a dónde lo llevaban sus pies hasta que se encontró de pie frente a la fosa de incineración. La habían iniciado para deshacerse de los cadáveres. Cuerpos de Eldari, drones, algunos humanos también. Daños colaterales de la lucha.
Las llamas se habían convertido en un elemento permanente ahora. Siempre alimentadas, siempre devorando. El humo se elevaba en espiral como una cicatriz permanente contra el cielo. Se quedó mirando el fuego durante mucho tiempo. Entonces, alguien a su lado habló. Mi hijo murió en esa torre. Darren se giró. Era el anciano de la pala, el que ayudó a matar al supervisor. Su rostro estaba surcado por el dolor, pero firme, como si la pena se hubiera convertido en un peso más que cargar. Quería luchar, continuó el hombre. Dijo que prefería morir a arrodillarse un día más. Y lo hizo. Murió de pie. Tú le diste eso. Darren desvió la mirada. Le di una tumba. El anciano negó con la cabeza. No. Le diste una elección. Ninguno de nosotros tuvo eso antes. Darren no supo cómo responder. No se sentía un líder, ni un héroe, solo un tipo que estaba demasiado enfadado para quedarse callado. Esa noche, se sentó solo fuera de la torre. Las estrellas se veían más claras ahora. Por primera vez en años, el smog orbital había desaparecido. Las lunas colgaban silenciosas en la distancia, brillando como ojos amoratados. Se preguntó si en la Tierra todavía miraban hacia arriba y veían las mismas estrellas. Finalmente, Briggs regresó. Dejó caer una tablilla de datos en el regazo de Darren. ¿Vas a querer ver esto? Darren la hojeó. Era un informe, un archivo completo del Comando de la Tierra. Listas de campamentos liberados, proyectos de reconstrucción, planes para formar un consejo de líderes nacidos en Carin para gobernarse a sí mismos bajo la protección de la Tierra. Pero enterrado en lo profundo del archivo había algo peor. Una nave Eldari había escapado. No solo escapado, desaparecido. Sin seguimiento, sin señal. Y había partido del sector que contenía el bastión científico Eldari conocido solo como Instalación 9. Darren levantó la vista, el pánico hundiéndose en él. ¿Qué estaban haciendo allí? Briggs se encogió de hombros con gravedad. Los rumores dicen que experimentación, bioarmas, lavado de cerebro. Usaban prisioneros como sujetos de prueba. El pecho de Darren se heló. Conocía ese nombre. Su madre había susurrado sobre la Instalación 9 antes de que se la llevaran. Un lugar donde los esclavos no morían. Simplemente dejaban de ser ellos mismos. Briggs vio la expresión en su rostro. Tienes historia allí. Quizás. Estamos montando una operación de reconocimiento. Sin promesas. Pero, ¿quieres participar? Darren no dudó. Sí. Briggs asintió. Entonces prepárate, rompedor. Esta lucha no ha terminado. Ni de lejos. El fuego detrás de las costillas de Darren parpadeó de nuevo, volviendo a la vida, frío, enfocado, listo. Porque romper el cielo fue solo el principio. La nave de desembarco temblaba con la turbulencia mientras atravesaba la atmósfera superior de Carin, su casco gimiendo bajo la presión. Darren estaba sentado y atado junto a 6 soldados de la Tierra, con los visores bajados y las armas acunadas en brazos mecánicos. A su lado, Briggs revisaba su HUD, sus ojos escaneando una niebla digital de comunicaciones encriptadas. Instalación 9. Hasta el nombre sabía a óxido. Darren no sabía qué encontrarían allí, pero su instinto le decía que no serían cadáveres ni laboratorios vacíos. Los Eldari no huían. No a menos que tuvieran algo que valiera la pena proteger. 2 minutos, anunció Briggs. Las luces de la bahía se atenuaron a rojo. Todos revisaron sus armas de nuevo. Darren ahora sostenía una cuchilla de plasma. Equipo estándar, excedente militar de la Tierra. El peso se sentía extraño en sus manos, pero era mejor que una tubería. Última oportunidad para echarte atrás, dijo Briggs, medio en broma. Darren ni siquiera parpadeó. Hagámoslo. La escotilla se abrió con un chillido de presión de aire. Debajo de ellos se extendía la zona negra. Antes una franja de tierra fértil, ahora una cicatriz podrida. El suelo estaba carbonizado. Los árboles parecían esculturas de alambre retorcido. La Instalación 9 se alzaba en el centro como un tumor, achaparrada y gris, con agujas de tecnología de vigilancia que se proyectaban hacia el cielo como jeringuillas. El equipo descendió rápido y bajo,
aterrizando en un claro silencioso detrás de un muro de hormigón destrozado. Se movieron en formación, con los rifles barriendo, los cascos escaneando en busca de signos de vida, pero el lugar estaba muerto. Sin guardias, sin drones, solo viento y polvo. Demasiado silencioso, murmuró Briggs. Abrieron la puerta principal con una pica revestida, las pesadas puertas crujiendo hacia adentro. El hedor los golpeó al instante, podredumbre química, carne quemada, el olor de cosas que no estaban destinadas a ser olidas. En el interior, las paredes estaban manchadas con algo negro y pegajoso. Las luces parpadeaban en lo alto. Un rastro de sangre, vieja y seca, serpenteaba por el suelo, adentrándose en la instalación. Darren sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se movieron en formación cerrada, sus botas crujiendo sobre vidrio y hueso. Pasaron sala tras sala. Laboratorios abandonados, quirófanos, ventanas de observación destrozadas por la fuerza. En una cámara, las ataduras estaban arrancadas de las losas de metal, dobladas hacia afuera como si algo hubiera escapado. Jesús, susurró un soldado. Briggs se detuvo ante un mamparo sellado. Aquí es. Archivo de Investigación Central. Introdujo la anulación. La puerta se abrió con un gemido. Dentro, las paredes estaban revestidas de cápsulas, tubos de estasis, docenas de ellos. La mayoría estaban vacíos, con el cristal destrozado y el contenido desaparecido. Pero uno cerca de la pared del fondo todavía brillaba débilmente. Había algo dentro. Darren avanzó, con el corazón martilleándole. Una mujer. Su cuerpo flotaba en un líquido espeso. Cables se hundían en su piel. Parecía humana, excepto que sus ojos estaban abiertos, brillando con un leve tono dorado. Su boca se movía ligeramente, como si susurrara algo que nadie podía oír. La voz de Clem resonó en la cabeza de Darren. No solo mataban a la gente, la reescribían. Briggs examinó la consola. Sigue activa. La integridad de la estasis se mantiene. Dice que se llamaba Al-Ra. ¿Se llamaba? Preguntó Darren. Briggs vaciló. Los registros la listan como fallecida. Darren se quedó mirando a la mujer. No estaba muerta. No estaba viva. Estaba suspendida. Atrapada entre dos estados por máquinas demasiado crueles para apagarse. De repente, la energía aumentó. Las alarmas chillaron. Brecha de contención detectada. Gritó una voz robótica. Las luces rojas parpadearon mientras persianas de acero se cerraban sobre las puertas. Emboscada. Gritó un soldado. Desde los conductos de ventilación de arriba, llegaron. Criaturas delgadas y sin pelo que se movían como arañas. Ni Eldari, ni humanas. Cosas retorcidas con rostros medio derretidos y brazos con cuchillas de hueso. Pesadillas de laboratorio. El tiroteo estalló. Briggs y sus hombres abrieron fuego, derribando a la primera oleada, pero llegaron más. Darren agarró un rifle caído y se pegó a la cápsula. Una de las criaturas se abalanzó sobre él. Disparó a quemarropa, el retroceso casi le rompe la muñeca. La sangre salpicó la cápsula. Los ojos del Ra brillaron con un intenso dorado. La cápsula siseó. ¡Atrás!, gritó Briggs. Pero era demasiado tarde. La cámara de estasis estalló, el fluido cayendo en cascada por el suelo. La mujer se desplomó hacia adelante, en los brazos de Darren, jadeando como alguien que se ahoga en aire. Sus ojos se clavaron en los de él. Y en ese segundo, la oyó. No eran palabras, eran pensamientos. Tanto dolor. Ayúdame. Darren tropezó, su mente resonando con un ruido que no era suyo. Telepatía. Un vínculo psíquico. No lo sabía. Todo lo que sentía era su dolor. Profundo, infinito, superpuesto como cicatrices sobre cicatrices. Briggs lo levantó. Tenemos que movernos. Ahora. Lucharon para volver a la nave de desembarco, arrastrando al Ra con ellos. La mitad del escuadrón había muerto. A uno le faltaba un brazo. La instalación detrás de ellos rugía con sirenas mientras las criaturas seguían llegando. Darren no miró atrás hasta que despegaron. La instalación 9 estaba ardiendo, pero algo en su interior le decía que esto no había terminado.
De vuelta en la base, Ra fue puesta en contención bajo vigilancia médica. Los médicos de la Tierra intentaron escanearla, pero cada vez sus máquinas se freían. Gritaba en sueños. Nombres, números, un galimatías que hacía que hombres adultos se estremecieran. Darren se sentó fuera de su celda. Briggs se acercó, cansado y ensangrentado. Perdimos a buena gente. Lo sé, dijo Darren. También encontramos un arma. Darren lo miró bruscamente. Ella no es un arma. Briggs se cruzó de brazos. La convirtieron en una, nos guste o no. He visto cómo son las armas, espetó Darren. Ella es solo una víctima. Briggs no discutió. Quizás. O quizás es la única razón por la que ganaremos la próxima batalla. Le entregó a Darren un chip de datos. Todo lo que encontramos en la instalación, coordenadas, registros de pruebas, nombres. Si quieres saber lo que los Eldari le hicieron, empieza por aquí. Se fue. Darren se quedó mirando el chip, sin saber si tendría la fuerza para verlo, pero tenía que hacerlo. Porque el cielo no había terminado de romperse, y esta vez la tormenta no venía de arriba. Venía de dentro. Darren se sentó solo en la sala de informes. Las luces se atenuaron a un débil tono ámbar. El chip de datos que Briggs le había entregado horas antes parecía pesar 1 tonelada en su palma. Fuera de la puerta reforzada, los soldados pasaban, sus botas resonando en el suelo de acero. Dentro, el silencio reinaba, espeso y expectante. Conectó el chip a la consola y se inclinó hacia adelante. La pantalla cobró vida con un encabezado de encriptación segura. Protocolo Eldari 9 registros internos. Docenas de entradas de archivos se desplazaron por la pantalla. Transmisiones de video, registros de recolección de órganos, experimentos psicológicos, algo llamado Proyecto Renacimiento. Darren seleccionó el primer video. Un laboratorio frío y estéril. Varias cápsulas de estasis alineadas. Dentro de cada una, niños humanos, algunos apenas mayores que infantes, con electrodos pegados a sus sienes y cables alimentando sus espinas dorsales. El audio siseaba, pero una voz Eldari, en su dialecto retorcido, narraba clínicamente: Sujeto 12. Resistencia emocional por debajo del umbral. Implantación de memoria fallida. Sujeto expirado a las 3:17 hora local. Terminar y extraer material cortical. El estómago de Darren se retorció. La pantalla se cortó a estática. Siguiente registro. Un niño diferente, gritando, encerrado en un arnés mientras le bombardeaban los ojos con luz y sonido. Prueba de resistencia psicológica del sujeto 19 bajo estrés. El inicio de la activación psíquica sigue siendo inconsistente. El umbral del dolor ha aumentado un 13%. Proceder al siguiente nivel de condicionamiento. Darren se echó hacia atrás, con la bilis subiéndole. No eran solo experimentos. Estaban tratando de remodelar a las personas, despojarlas de su identidad, construir algo más. Entonces la vio. Ra, más joven, quizás 14 años. Sus ojos huecos, sus brazos sujetos. A diferencia de los demás, no gritaba. Estaba sentada, perfectamente quieta, mirando a la cámara. El científico Eldari hablaba con nerviosismo. Sujeto 34 muestra una resonancia telepática inusualmente alta, capaz de recibir e imitar rasgos de comportamiento con una latencia de menos de 2 segundos. La memoria a largo plazo todavía se resiste a la sobreescritura. Los inhibidores emocionales siguen siendo ineficaces. Se aconseja precaución. La pantalla cambió a otro registro. Ra de nuevo, pero esta vez no estaba en un laboratorio. Estaba en una cámara llena de cadáveres. Humanos, Eldari, criaturas a medio formar. Sus ojos brillaban dorados, la sangre manchaba su rostro. El registro terminaba abruptamente. Darren apagó la consola, con las manos temblando. No era solo una víctima. Era el resultado de algo terrible, y había sobrevivido. Pero, ¿cuánto de ella seguía siendo humana? Tenía que saberlo. Salió de la cámara, caminando a grandes zancadas por el pasillo hacia la contención médica. 2 soldados de la Tierra montaban guardia fuera de la celda del Ra. Le bloquearon el paso,
pero Briggs apareció desde un pasillo lateral y los hizo a un lado. «¿Viste los archivos?», dijo Briggs. «Todos», respondió Darren. «¿Lo sabías?». Briggs parecía cansado. Tenía sospechas, pero no toda la historia. Darren miró a través del cristal reforzado. Ra estaba sentada en un banco dentro de la celda, con los ojos cerrados y las manos cruzadas en el regazo. Su cuerpo aún se estaba curando, cubierto de profundas cicatrices de años de cirugía. Pero no era el daño físico lo que atormentaba a Darren. Era el vacío en su expresión, como alguien que ha sido quemado por dentro. «Necesito hablar con ella», dijo Darren. «Es inestable», advirtió Briggs. «La mitad de los médicos están muertos de miedo. Su cerebro fríe cada sensor con el que intentan escanearla. Entonces quizás no necesita más máquinas», dijo Darren. «Quizás necesita a alguien que no tenga miedo». Briggs asintió a regañadientes. 10 minutos. Si empiezas a perder el control, te saco». La puerta se abrió con un silbido hidráulico. Darren entró. Ra no se movió. Mantuvo los ojos cerrados mientras él se sentaba frente a ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo, con una voz seca como el papel: «¿Viste lo que soy?». «No eres una cosa», dijo Darren con cuidado. Sus ojos se abrieron. «Lo fui durante mucho tiempo». Se aseguraron de ello. Había algo bajo su voz, un temblor, una rabia enterrada tan profundamente que no tenía superficie. «Vi las grabaciones», admitió él. «Las pruebas, el recableado. No me rompieron», dijo ella. «Lo intentaron todos los días, durante años». Darren se inclinó hacia adelante. «¿Qué querían de ti?». Ella levantó la vista, sus ojos fijos en los de él. Querían convertir la emoción en un arma. Convertir el dolor en energía, el amor en control. Querían convertir a los humanos en código viviente. Programas que pudieran imitar la lealtad, borrar la rebelión. Su labio tembló. «Fracasaron con la mayoría, pero conmigo», tragó saliva. «Creo que casi lo consiguen». Darren no dijo nada. La dejó hablar. «Todavía los oigo a veces», susurró. «A los científicos, sus voces, sus órdenes. Puedo sentir cuando alguien me miente. Puedo leer el miedo como un idioma. Y a veces quiero hacer daño». Agarró el banco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No pedí sobrevivir», dijo. «Es solo que no supe cómo morir». Darren se sentó a su lado. «Sé lo que hicieron, pero también vi lo que tú hiciste allí. No atacaste. No huiste. Viniste con nosotros». Ella asintió lentamente, porque esperaba que quizás alguien me tratara de nuevo como a una persona. Él la miró. «No te tengo miedo». Sus ojos buscaron su rostro. Entonces, lentamente, por primera vez, algo cambió. Una grieta en la armadura. Las lágrimas asomaron pero no cayeron. Ella se apartó. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «No soy segura». Darren se levantó. «Nadie más lo es. Pero eso no significa que no pertenezcas aquí». Mientras se giraba para irse, ella dijo: «Vendrán a por mí. Los Eldari. Querrán que vuelva». «Lo sé», dijo Darren. «Que lo intenten». Salió, pasando junto a los guardias, junto a Briggs, junto a las frías escaleras. Al día siguiente, se celebró una reunión del Consejo. Oficiales de la Tierra, representantes de los supervivientes, líderes de la milicia. Darren se paró ante ellos, con el chip en la mano. Les contó lo que realmente era la instalación 9. Les habló del Ra, de los experimentos fallidos, de las armas vivientes que los Eldari estaban construyendo. No solo soldados, sino infiltrados. Personas que parecían humanas, sonaban humanas, pero estaban programadas para destruir desde dentro. Y les dijo la verdad. «No estaban tratando de ganar una guerra», dijo Darren. «Estaban tratando de borrarnos. Y ya no luchamos solo por territorio. Luchamos por el derecho a recordar quiénes somos». La sala quedó en silencio. Entonces alguien aplaudió. Otro se unió, y pronto toda la sala se puso de pie en un acuerdo silencioso.
La guerra no había terminado. Pero el propósito ahora estaba claro. La humanidad había roto el cielo. Ahora tenían que quemar lo que acechaba debajo. El Consejo de Guerra se fracturó en el momento en que surgió el nombre del Ra. Estallaron las discusiones. Las voces se alzaron como disparos. Las acusaciones volaban por la improvisada sala de guerra. Algunos comandantes exigieron que la eliminaran. Un arma durmiente, un experimento Eldari, una bomba de relojería. Otros argumentaron que podría ser su mayor baza. Darren se encontraba en el centro de todo, con los ojos ardiendo mientras la sala se desgarraba. No es un monstruo, espetó, su voz cortando el ruido. Es una víctima de lo que nos hicieron a todos. Si tuviera alguna intención de hacernos daño, ya estaríamos muertos. Un oficial calvo con una cicatriz en la mandíbula golpeó la mesa con el puño. No sabes de lo que es capaz. Viste las grabaciones. Destrozó un laboratorio entero con su mente. Era una niña cuando hicieron eso, gritó Darren. ¿Qué habrías hecho tú? Briggs se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados. Su voz era tranquila, pero afilada como un cristal roto. No se trata de lo que hizo, Darren. Se trata de lo que pasará después. Si los Eldari envían fuerzas a por ella, ¿qué hacemos? ¿Se la entregamos? ¿Dejamos que arrasen este puesto para recuperarla? Nadie la va a entregar, gruñó Darren. No mientras yo respire. Siguió un silencio. Miró a su alrededor, a los rostros cansados y desesperados de los supervivientes que ya habían sangrado y enterrado a demasiados. Todos queréis una razón para luchar, dijo. Un propósito más allá de la simple supervivencia. Ella es esa razón. Lo que le hicieron a ella, se lo siguen haciendo a otros. La instalación 9 no fue la única. Ella es la prueba. La prueba de hasta dónde llegarán para deshacernos. Hizo una pausa. ¿Queréis ganar esta guerra? Entonces dejad de tener miedo de lo que ellos construyeron y empezad a luchar por aquellos a quienes intentaron borrar. Fue un silencio duro esta vez, pero nadie discutió. La reunión terminó con una decisión dividida. Ra permanecería bajo custodia protectora bajo la supervisión de Darren hasta un análisis más profundo de sus capacidades. A la primera señal de agresión, el mando intervendría. No era una victoria, pero era suficiente. Los días siguientes fueron tensos. El complejo bullía de patrullas armadas. Los drones zumbaban en lo alto. Los supervivientes se entrenaban con soldados de la tierra, convirtiendo el duelo en disciplina. Darren también entrenaba con ellos. Necesitaba mantenerse alerta. Necesitaba ser más que un simple símbolo. Pero su mente siempre volvía a ella. Ra. La visitaba todos los días. A veces hablaban. A veces se sentaban en silencio. Una vez le llevó una novela andrajosa de una caja de reliquias de la tierra recuperada. Frankenstein. La leyó de principio a fin en una noche. Entiendo al monstruo, dijo en voz baja al día siguiente, pero no creo que odie lo suficiente al creador. Darren no supo qué decir. Una noche, las alarmas aullaron. Darren se levantó de un salto de su catre, agarrando su rifle antes de que las luces parpadearan en rojo. Corrió por los pasillos mientras los soldados ladraban órdenes. La gente se dispersaba, los niños lloraban. Entonces, una explosión sacudió el muro oeste. Llegó al puente de mando justo cuando llegaba Briggs. Informe. Contacto no identificado. Una nave de desembarco Eldari ha penetrado nuestro perímetro exterior. No es un asalto completo. Solo una nave. Aún no hay disparos. Aterrizó fuera del paso del cráter. La sangre de Darren se heló. Vinieron a por ella. Briggs asintió con gravedad. Lo esperábamos. Darren no esperó permiso. Se dio la vuelta y corrió hacia el ala de contención. La encontró ya de pie junto al cristal cuando llegó, completamente vestida, tranquila. «Están aquí», dijo ella. «¿Cómo lo sabes?» «Los oí en mi cabeza, como si nunca se hubieran ido». «¿Te están hablando ahora?» Ella negó con la cabeza. «No, están escuchando». Darren abrió la puerta y entró. «Tenemos que moverte». Ella no se movió. «No pararán. Lo sabes, ¿verdad?»
No importa a dónde me lleves. Entonces nos plantaremos aquí. Ella lo miró. No estoy segura de que entiendas lo que puedo hacer. Darren se acercó. No me importa. Extendió la mano lentamente. Para su sorpresa, ella la tomó. La trasladaron al núcleo subterráneo, el búnker más seguro de la Tierra en Carin. Solo personal autorizado. Sin señales de entrada, sin señales de salida. Ella no protestó. Afuera, el campamento se fortificó, las torretas se armaron. Los exploradores vigilaban el cráter en busca de movimiento. Pero los Eldari no atacaron. Enviaron un mensaje. Un dron se cernió justo fuera del alcance, proyectando una imagen en el cielo sobre el complejo. Un oficial Eldari, de rostro pálido e inhumano, hablando en un dialecto universal. Estáis albergando al sujeto 34. Es propiedad de la mente soberana Eldari. Tenéis 72 horas para liberarla o enfrentaréis una limpieza planetaria total. Sin faroles, sin negociación, solo exterminio. Darren estaba de pie bajo la proyección, con los puños apretados. A su lado, Lra observaba en silencio. Luego se volvió hacia él. Si me atrapan, dijo, me usarán para encontrar a otros. Puedo sentirlo. Hay más como yo. Enterrados, ocultos, durmiendo. Si me reactivan, los llevaré directamente al resto. No vas a ir a ninguna parte, dijo Darren. Luchamos. Ella miró a las estrellas. A ellos no les importa la muerte como a nosotros. Eso es lo que los hace peligrosos, pero también es lo que nos hace más difíciles de romper. Él asintió. Entonces hagamos que se arrepientan de haber vuelto. Las horas pasaron, las defensas se duplicaron, los protocolos de evacuación se prepararon. El Comando de la Tierra autorizó un enfrentamiento de combate total si un solo explorador Eldari violaba el espacio aéreo, pero Darren no durmió, y Lra tampoco. La noche antes de la fecha límite, ella habló. Si se llega a eso, dijo, no dejes que me lleven viva. Darren la miró a los ojos. No me pidas que haga eso. No te lo estoy pidiendo. Estoy confiando en ti. Él extendió la mano y tocó la de ella. Estaba temblando. No eres solo un arma, y ya no estás sola. Su voz se quebró. Quiero creer eso. Y en algún lugar de ese búnker, entre planes de guerra y temores susurrados, algo crudo pasó entre ellos. No lujuria, no romance, reconocimiento. Dos personas talladas por el dolor, negándose a romperse, juntas. El plazo de 72 horas expiró en silencio. Sin disparos de advertencia, sin negociación, sin más amenazas, solo el zumbido de la anticipación, del tipo que pica bajo la piel y sabe a metal en la boca. Los soldados se alineaban en las murallas, las torretas giraban, los drones patrullaban en barridos agresivos. Todos esperaban. Darren estaba de pie en la torre de vigilancia principal, mirando hacia el paso del cráter donde la nave de desembarco Eldari había aterrizado días atrás. Una línea de sombra danzaba en el horizonte. Las firmas de calor parpadeaban en el polvo. Entonces, sin sonido, el movimiento irrumpió a través de la niebla. Docenas de unidades de asalto Eldari emergieron. Elegantes caminantes insectoides con lanzas de plasma montadas. Detrás de ellos, transportes flotantes, naves de aspecto orgánico que pulsaban con energía azul, descendían en formaciones sincronizadas. El suelo tembló bajo ellos, un bajo estruendo mecánico creciendo en oleadas. Ya no están fanfarroneando, dijo Briggs a su lado, con voz baja. Esto es una ejecución. Darren apretó los puños. Entonces hagamos que se ahoguen con ella. Bajó corriendo las escaleras de la torre hacia el puente de mando. En el interior, los oficiales tácticos transmitían actualizaciones en tiempo real a los comandantes de campo a través de enlaces neuronales. Hologramas mostraban patrones de movimiento enemigos. Disciplinados, quirúrgicos, despiadados. Los Eldari no estaban jugando. Briggs se dirigió al equipo. Líneas defensivas Alfa a Delta. Mantened la posición. Artillería, fijad objetivo en los caminantes principales. Enviad antiaéreos a la cuadrícula 4. Mantenedlos alejados del flanco. Darren, ve al núcleo. Quédate con ella.
Darren no discutió. Sabía que su lugar no estaba en el frente. No ahora. Su lugar estaba con Ra. Ella estaba sentada en el centro del búnker, con las manos rodeando sus rodillas, los ojos brillando débilmente en la tenue luz azul de las células de energía. No levantó la vista cuando él entró. «Están llegando», dijo ella. «Lo sé. Puedo sentirlos arrastrándose por los bordes de mi mente», susurrando. Darren se arrodilló frente a ella. «No vas a volver». Ella levantó la vista. «¿Y si te matan intentando llegar a mí? Tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Parpadeó y algo cambió. Sus dedos se desenroscaron, temblando menos, sus hombros se echaron hacia atrás. Exhaló lentamente, como si estuviera soltando algo antiguo y cruel. «Puedo ayudar», dijo. «Ra, no, lo digo en serio. Estáis luchando con armas, rifles, armaduras. Es lo que esperan. Pero yo soy el resultado de su arrogancia. Soy la herida que dejaron en la humanidad». Él la miró fijamente. «¿Qué estás diciendo? Puedo encontrarlos, sus mentes, sus intenciones. Puedo retorcerlas. No a todos, pero a suficientes». Él vaciló. «Dijiste que usar tus poderes duele. Lo hace, pero morir duele más». Afuera, el suelo volvió a temblar. «Están dentro del perímetro», ladró Briggs por las comunicaciones. «Muro Delta violado. Contacto en el sector 9. Múltiples bajas. Equipos médicos comprometidos». Darren maldijo en voz baja. «Hazlo». Ella cerró los ojos. En el momento en que su mente se extendió, el aire cambió. Se volvió denso, eléctrico. Las luces del búnker parpadearon. En algún lugar, a lo lejos, una nave Eldari se desvió de su curso y se estrelló contra una colina. Gritos resonaron en el canal de radio. Alienígenas, confusos, llenos de pánico. Luego, otro caminante se derrumbó, convulsionando, sus operadores chillando mientras se arrancaban la piel en el interior. Darren se volvió hacia la pantalla táctica. Las fuerzas enemigas estaban rompiendo filas. «Briggs», dijo por el comunicador. «Lo está haciendo. Se están dispersando». «Confirmado», respondió Briggs, con la voz tensa. «Están confundidos. Algunos disparan a los suyos. Nuestras líneas aguantan, a duras penas». El rostro del Ra se contrajo, la mandíbula apretada en agonía. La sangre le goteaba por la nariz. Sus dedos se retorcían violentamente. Su respiración se volvió irregular. «Para», susurró Darren. «Ra, es suficiente». Ella negó con la cabeza. «Solo un poco más». Y entonces algo la golpeó por la espalda como un martillo. Una onda de choque recorrió su cuerpo y la lanzó contra la pared del búnker. Saltaron chispas. Las consolas estallaron. Darren gritó su nombre y corrió hacia ella, atrapándola antes de que golpeara el suelo. Convulsionó, los ojos en blanco. Pero incluso en su colapso, su boca seguía moviéndose, murmurando nombres, lugares, coordenadas, su nombre. «Darren, me vieron. Los vi». Luego se quedó quieta. Darren comprobó su pulso. Débil. Pero estaba ahí. La acostó en el suelo, agarrando su mano. Arriba, la batalla cambió. La columna principal de los Eldari se doblegó a medida que más unidades se volvían erráticas. Las tropas terrestres de la Tierra avanzaron, entrando por las brechas. Las explosiones iluminaron el cielo. Dos de los transportes alienígenas chocaron entre sí en el aire, cayendo como dioses moribundos. Pero la victoria no sabía a triunfo. Sabía a sangre, humo y miedo. Ra estaba inconsciente. Su cuerpo estaba caliente al tacto, sus venas brillaban débilmente bajo su piel. Algo había cambiado. Quizás permanentemente. Briggs apareció en la puerta, cubierto de polvo y cojeando. «Los hemos roto. Se están retirando». Darren ni siquiera levantó la vista. Ella lo hizo. Briggs se arrodilló a su lado. Y casi se mata haciéndolo. «Nos salvó». Briggs asintió. «Eso se lo concedo». La base fue asegurada al anochecer. Los restos de los Eldari yacían esparcidos por el horizonte.
Su tecnología ya estaba siendo recuperada por los equipos de la Tierra. La victoria era real, tangible. Pero nadie vitoreó. Demasiados muertos, demasiados quemados y una chica que podría no despertar nunca. Pasaron los días. Ra no se movía. Los médicos de la Tierra probaron todos los escáneres, todos los protocolos de tratamiento neuronal. Nada funcionó. Era como si su mente se hubiera retirado, como si se hubiera ido a otro lugar. Darren nunca se apartó de su lado. La alimentaba a mano, le limpiaba la sangre de la nariz y los labios, se sentaba junto a su cama y le susurraba historias del mundo que nunca conoció, sobre océanos y bosques y una lluvia que no picaba. Le contó cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre cómo soñaba con ser piloto aunque nunca había visto un cielo que no estuviera bloqueado por las redes de esclavos. Sobre la voz de su padre y la forma en que su madre solía cantar cuando pensaba que nadie escuchaba. Sobre cómo, en el fondo de su ira, nunca pensó que conocería a alguien que pudiera hacerle creer en algo de nuevo. Tú lo hiciste, susurró una noche, apartándole el pelo de la cara. Tú me hiciste creer. Y entonces, justo cuando se daba la vuelta, ella habló. ¿Volví a romper el cielo? Su corazón se detuvo. Se volvió. Sus ojos se abrieron, todavía brillantes, pero más suaves ahora. Más cálidos. Rompiste más que eso, dijo él. Los rompiste a ellos. Ella lo miró, débil pero viva. Sigo siendo yo. Él asintió. Sí, lo eres. Ella soltó un suspiro. Bien. Tenía miedo de no volver. Él se inclinó hacia adelante, presionando suavemente su frente contra la de ella. Volviste. Afuera, el campamento comenzó a reconstruirse. Adentro, dos almas rotas, marcadas y manchadas por la guerra, se aferraron a lo único que los Eldari no podían codificar, no podían clonar, no podían borrar. El cielo sobre Carin estaba despejado por primera vez en generaciones. Sin humo, sin naves esclavistas en órbita, sin lluvia negra ni rastros de plasma gritando a través de las nubes, solo silencio y la luz de las estrellas. Pero dentro del centro de mando de la Tierra, las cosas estaban lejos de ser tranquilas. Los informes habían llegado durante días. Docenas de instalaciones Eldari similares a la instalación 9, abandonadas en la retirada. En varias encontraron cápsulas en ruinas como la del Ra, algunas destrozadas, otras selladas, sus ocupantes ya podridos, unas pocas todavía activas. Los altos mandos de la Tierra lo llamaron un punto de inflexión estratégico. Darren lo llamó un cementerio. Estaba sentado al borde de la sala de informes tácticos, con los brazos cruzados mientras el nuevo general de la Tierra, un hombre alto de voz nítida llamado Mercer, que claramente nunca había derramado sangre que no proviniera de un corte de papel, caminaba por el suelo. Estos sujetos mejorados deben ser categorizados inmediatamente. Necesitamos contención centralizada, análisis de comportamiento y modelado ofensivo. El sujeto 34 demuestra la viabilidad estratégica. Interrumpió una unidad de asalto entera sin disparar un solo tiro. Casi muere, dijo Darren bruscamente. Mercer apenas parpadeó. Y sin embargo no lo hizo, lo que la hace más valiosa que nunca. No es un prototipo. Es un activo. Ella no es un prototipo. Es un activo, espetó Mercer. Y cuanto antes te acostumbres a eso, mejor. La Tierra está considerando la autorización de despliegue completo del proyecto Reclamadores. Necesitamos resultados. Darren se puso de pie. Ella no es tu proyecto. Es una persona. Mercer sonrió con frialdad. Las personas son impredecibles. Las armas obedecen. Antes de que Darren pudiera responder, Briggs intervino. Basta, dijo, interponiéndose entre ellos. Darren, camina conmigo. Darren dudó, luego salió furioso. Briggs lo alcanzó en el pasillo. No se equivoca, ya sabes. La Tierra va a querer algo a cambio de todas las vidas que perdimos aquí. No vinieron a rescatar. Vinieron a controlar. ¿Y qué creías que era la guerra? Dijo Briggs. ¿Una causa, una línea clara entre el bien y el mal? Siempre se ha tratado de quien manda después de que el humo se disipa. Darren dejó de caminar. ¿Y qué hay de ella?
Briggs no respondió porque ambos sabían que el próximo movimiento que hiciera la Tierra definiría la vida del Ra para siempre. Esa noche, Darren la encontró sentada cerca del viejo relé de comunicaciones, el que una vez clamó al espacio pidiendo ayuda. Nadie respondió. La instalación a su alrededor estaba medio enterrada en cenizas, pero la torre de señales seguía en pie. Ella se sentó en su base, con las piernas cruzadas, mirando las estrellas. «Se supone que deberías estar recuperándote», dijo él. Ella sonrió levemente. «Me cansé de dormir». Él se sentó a su lado, envolviéndolos a ambos con su abrigo. «Están hablando de convertirte en un arma de nuevo», dijo en voz baja. «Sé que esta vez no preguntarán. Simplemente lo harán. No les dejaré», dijo ella. «Pero si huyo, si desaparezco, me llamarán renegada. Peligrosa. La próxima vez que use mis poderes, vendrán a detenerme». Él se quedó en silencio. Entonces ella susurró. «No quiero esconderme. Quiero elegir». Él se volvió hacia ella. «Entonces elige». Ra lo miró, con lágrimas en los ojos. «Nos elijo a nosotros». A la mañana siguiente, el campamento estaba en movimiento. Las tropas rotaban. Los civiles se organizaban en distritos. Las naves de la Tierra cargaban equipos, personal, y en silencio, preparaban un equipo de seguridad para escoltar al Ra fuera del planeta para su estabilización. Ella nunca apareció, porque para entonces, ella y Darren ya se habían ido. No tomaron una nave. Tomaron un vehículo de exploración, un lento transporte optimizado para la minería subterránea, cubierto de polvo, armado solo con un cañón de pulso y equipado con ocultadores de terreno robados. Desaparecieron en los páramos exteriores, lejos del alcance del comando de la Tierra. Y no estaban solos. Durante el mes siguiente, docenas de personas se unieron a ellos. Fugitivos, supervivientes, aquellos que no confiaban en los oficiales sonrientes y las promesas limpias de la Tierra. Aquellos que recordaban lo que significaba ser casado y querían algo diferente. Ahora construían, lenta y cuidadosamente. Sin muros, sin vallas, solo señales. Mensajes codificados transmitidos en la noche, un faro para los olvidados. Darren lo llamó la franja. Ra lo llamó la elección. Y creció, porque en lo profundo de cada superviviente había una semilla que ningún experimento Eldari podía borrar. Desafío. Pasó un año. Karin se estabilizó bajo el gobierno de la Tierra, pero no sin tensión. Se extendieron rumores de desviados psíquicos. El nombre del Ra fue borrado de los informes, clasificado como un mito desestabilizador. Darren fue etiquetado como desaparecido en acción. La franja era considerada una historia de fantasmas. Pero la señal nunca se detuvo. Y en algún lugar más allá de la red, bajo un cielo roto iluminado por 1.000.000 de estrellas sin filtrar, una mujer que una vez fue etiquetada como sujeto 34, se paró ante una reunión de niños nacidos libres. Su voz sonó clara. No le debéis a la galaxia vuestro silencio ni vuestra obediencia. Os debéis a vosotros mismos vuestra historia. En la multitud, Darren estaba de pie al borde, con los brazos cruzados, observándola con orgullo. Habían intentado enterrarla, intentado enjaularla, intentado usarla, pero ella había abierto el cielo. Y ahora, a través de las grietas, algo más brillante estaba creciendo. Humanidad. Real, cruda y, por fin, libre.